Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de TradeZone Academy. Bueno, vamos a arrancar con el gráfico, vamos a arrancar con los gráficos más altos. 3 meses, 6 meses, 12 meses, no sé si tuvimos apertura, vamos a ver. Faltan 27 días para la apertura del gráfico, vamos a borrar esto, de 6 meses. ¿Qué pasó? Borré la EMA. Ah, no tengo claro en 6 meses, qué boludo. Bueno, vamos a arrancar de los 3 meses. Esto la verdad es que no lo veo para nada lindo. En 3 meses lo que podemos ver en Bitcoin no tenemos mucha información, en este caso en BitGet lo que podemos evaluar es que estamos teniendo una caída importante luego de tener el ATH en los 125.000 dólares. Si nosotros evaluamos el movimiento, fíjense que tuvimos un retesteo en lo que sería la zona de resistencia, que no fue la zona de resistencia más alta, pero tuvimos un rechazo importante y fíjense que estamos yendo a buscar zonas más bajas y hasta que nosotros no tengamos una compresión dentro de las medias podemos considerar que esto puede llegar a caer aún más. Cuando nosotros veamos esta compresión ahí en la media podemos llegar a evaluar que llegamos a zonas de interés. ¿Cuándo sería eso? Acá no puedo evaluar mucho en gráfico de 3 meses, lo podríamos llegar a ver en gráfico mensual, que la zona de, por lo menos según mi estrategia, me podría llegar entre los 51 y los 37.000 dólares. En gráfico mensual todavía tenemos posibilidad de seguir cayendo, le queda desarrollo aún al gráfico. Estaríamos llegando ya igual a zonas, o sea, no tendría que caer mucho más. Pero nada nos dice que el precio no siga cayendo o que por lo menos no continúe con una tendencia como la tenemos, que por ahora es bajista. Gráfico diario, gráfico semanal, lo que les comento, fíjense que los que le comentaba a la inversa, con respecto al tema de lo que es la compresión en las medias. Fíjense que la media comprime, no logra tener una ruptura, que eso significa que el precio va a seguir cayendo, comprime con la media y continúa a la baja. Según mi estrategia, a mí a donde me da sin velas, porque no necesariamente, no es necesario que tengamos las velas para evaluar este tipo de movimientos, me da como primer medida, que ya la tuvimos, que fue la de los 50, llegó a los 60, ¿no? Si mal no recuerdo, 59, 900, algo así. El próximo punto de parada me da en la zona de los 49.000 o los 45.000. Entre los 49 y los 45. Vamos a marcar esta zona porque es interesante. Esta es la zona que me da como próxima parada. Tenemos un soporte acá, tenemos zona de cruces, lo cual, según mi estrategia, me diría que esa es una zona de parada. Vamos a activar nuevamente las velas y vamos a ver con qué nos encontramos. Con un movimiento fuerte, tenemos una importante caída en esta zona. Podríamos llegar a entender como que esto había tenido digamos, tenido un quiebre esta zona, podemos llegar a considerarlo como un apoyo, sí, pero la verdad es que no creo que llegue a aguantar. El precio, primero que nada, va a ir a buscar la zona esta. ¿Y por qué les digo? Fíjense que tenemos fuerza, el precio no logra formar un valle verde y continuamos con una caída bastante fuerte. En gráfico diario sí podemos ver que tenemos un volumen de caída importante, no logramos romper con zonas de resistencia que teníamos que romper para continuar con un movimiento alcista o por lo menos tratar de recuperar el precio, no lo logramos hacer y ahora el precio continúa con su movimiento que viene siendo de caída desde que rompimos el ATH en los 125. Teníamos un lateral y ahora lo más probable es que este lateral lo rompamos. Ahora sí, vamos a empezar de a poco. Semanal. Lo que podemos ver en el semanal que yo ya había mencionado en el grupo de Telegram es que estamos ante un posible hombro, cabeza, hombro. Si bien acá no tenemos un hombro, cabeza, hombro bien definido en gráfico semanal, o sea, está medio raro, ¿sí? Podemos llegar a considerar que fue esto. Acá me faltaba quizá una lateral o que el movimiento tuviera una ruptura o quizá un poquito más alta. No la tuvimos y directamente el precio para abajo. No quiere decir que de acá el precio se vaya a cero, pero sí va a ir a tratar de buscar una zona más baja. Acá tenemos liquidez y probablemente la vaya a barrer para ir a sacar todas las órdenes que tenemos en esta zona. Para luego el precio, a ver, lo que yo esperaría en esta zona es que mínimamente el precio lateralice, que el precio se mantenga lateral en esta zona para continuar con este tipo de movimiento, ¿sí? Es lo que yo esperaría. Ahora, como no nos podemos adelantar el movimiento, hay que ver cómo es que llega a esta zona de soporte. Nadie nos dice que el precio vaya a lateralizar y que vaya a romper nuevamente a la baja. Nosotros tenemos zonas más bajas que deberíamos ir a buscar, que tranquilamente podría llevarnos hasta la zona de los 26.000 dólares. Tranquilamente, no hay que descartar ese tipo de movimientos. Para los que trabajan en compras en spot, tienen que ir comprando a poco, de un 10-15%, e ir evaluando las zonas según cómo vayan dándose los precios. Y los que vayan operando en futuros, nada, simplemente acoplarse al movimiento, esperar entradas en menores temporales y demás.
Ahora, gráfico semanal, como le dije, todavía este Valle Verde no tuvo fuerza, no tiene ganas ni nada, va a ser un triple Valle Rojo, perdón, sí, doble, triple Valle Rojo sería. Les gustaría algún ejemplo, pero no sé si tengo ejemplo por acá. Em, Fíjense este ejemplo que tenemos acá, no sirve, pero sirve. Ven que acá tenemos un pequeño Valle Verde y de repente tuvimos una ruptura, un Valle Verde con mucho volumen y fuerte, muy interesante. Bueno, lo que ven acá va a ser a la inversa. Vemos un pequeño valle verde en desarrollo y luego para abajo. O sea, en vez de formar este valle verde grande, va a formar este valle verde, pero, perdón, valle, pero rojo y para el otro lado, ¿sí? O sea, volumen de caída. Semanal yo creo que le queda un poco más para seguir cayendo, no quiere decir que eso vaya una vela roja, pero hay que estar atentos. Gráfico diario, como les dije, tenemos fuerza de caída o tenemos volumen, fuerza interesante en cuanto a un movimiento de caída. Y lo que yo esperaría es que replique algo similar a lo que se dio en este momento, ¿sí? A este sector. Ahora seguimos teniendo fuerza para caer, no nos podemos entrar en long, no podemos entrar en short ahí, simplemente esperar a que llegue zona de soporte y evaluar dónde podríamos incorporarnos en el movimiento. Gráfico de 4 horas, también hay fuerza para abajo, no hay nada que agregar acá, el precio va a seguir cayendo. Lo vuelvo a aclarar, no significa que esto vaya a ser así recto para abajo, pero el precio va a empezar a tontear, caer, hasta que llegue a la zona que a nosotros nos interesa. Hay que tener cuidado igual que no vaya a tener una mecha de liquidación que podríamos llegar a considerar como un fin de movimiento bajista y que de ahí comencemos a lateralizar. Hay que tener cuidado con estos movimientos, ¿sí? Probablemente tengamos volatilidad en el mercado, así que tengan cuidado. Yo acá no me metería y me mantendría al margen de todas las cripto, porque si Bitcoin cae va a caer absolutamente todo. Yo esperaría para tratar de incorporar un movimiento que lleguemos a la zona que es la que me interesa, que es la de los 49, 45 mil dólares. Ahí podría llegar a evaluar algún tipo de movimiento, tanto futuro como spot. Mientras tanto, no se adelanten en absolutamente nada.